Bueno, y siguiendo la tecnología y la era digital, ahora hablemos de podcast. Hoy me voy a referir a las historias. Los podcasts de historias, de noticias. Hay varios programas, señores, a nivel general. En Europa eso está a la orden del día. Están aprovechando al máximo este recurso en la mayoría de los medios de comunicación. El podcast, como le había comentado anteriormente, se usa en todos los géneros periodísticos. En principio se pensaba que era solamente para contar cuentos, pero no. Realmente todos los géneros y la literatura, la psicología, cualquier carrera, cabe en un podcast. Como les había dicho, técnicamente es un audio bien trabajado. No es cualquier cosa, sino una producción. Entonces, así tenemos podcast tipo reportajes, entrevistas, comentarios. También hay podcasts que comentan y critican la política y los acontecimientos que ocurren de una manera jocosa. Otros lo hacen tipo comedia. Hay personas que hacen investigaciones científicas y las presentan de manera auditiva, porque como va el ritmo de la vida, la gente no tiene tiempo para estar viendo un video tanto tiempo y leerlo mucho menos. Entonces, mientras usted maneja, mientras va haciendo cualquier otra actividad que le permite escuchar y razonar, pues la gente va escuchando la historia hasta de los planetas, los astros, la meteorología, todo. Y así nosotros trajimos algunos ejemplos que les vamos a mostrar a ustedes de podcast tipo noticias, que es lo que más se está usando en los medios de comunicación, porque hasta ahora están experimentando con las noticias. Están un poco tímidos en hacer historias tipo cine y tipo documental, que es hacia dónde va el podcast realmente y hacia dónde debemos ir nosotros los comunicadores para poder evolucionar en esto. Pero mientras tanto, la mayoría de los medios de comunicación en Estados Unidos, en Europa y aquí en el Caribe, República Dominicana liderando esto, es en noticias. Dentro de poco le voy a mostrar esto. Mire, hay un canal que se llama Los Mejores Podcasts de Noticias, y ahí podemos encontrar lo mejor que se ha hecho. ¿Cuál es la característica? Mucha seriedad, mucho profesionalismo y temas de interés y de actualidad. Hay un podcast llamado Noticias de Américas, que es un grupo de periodistas bien experimentado comentando las noticias, no dando noticias, sino comentándola. Expresan la noticia e inmediatamente lo que significa, lo que representa, la repercusión que traerá esta noticia. Algo rapidito. También hay otro muy conocido y famoso, es el de Gaby Vargas. Ella es una mujer periodista muy profesional que hace una especie de reportajes. Ella investiga diferentes temas y lo expone, pero de una manera tan cautiva que la gente tiene que aprender. Miren que son temas hasta de la astrología, pero ella tiene un lenguaje sencillo y con la dulzura de la mujer, pues ella capta la audiencia. Ustedes los verán dentro de un momentito. Igual hay una sección que se llama La Cometa. Señores, este podcast de noticias llamado La Cometa equivale a lo que se hace aquí en la Z y en el Sol, donde un grupo de periodistas se sientan, comentan la noticia, leen los titulares, relajan, hacen comedias, hacen actuaciones, hacen cine, se ríen, lloran, critican, hacen de todo. Por eso se llama La Cometa, porque es como algo así que no quisiera decir que es una locura, pero a veces se crea como un caos, todos hablando. Sin embargo, esto está entre los mejores podcasts de noticias. ¿Por qué? Por la audiencia. Porque aunque parece un caos a veces, porque todo el mundo quiere hablar al mismo tiempo, pero tiene más seguidores que los otros. Igualmente tenemos, dentro de muchos otros, Pepa Bueno, esa señora periodista de España,
hace unas críticas de la noticia. Ella menciona la noticia e inmediatamente expone su opinión, o sea, un podcast prácticamente opinión, noticia, inmediatamente dice por qué no está de acuerdo con esto. Y hay otro también muy famoso que se llama Julia en la Onda. Ella hace unas entrevistas fabulosas con personajes importantes que van a decir cosas que a la gente le interesa, de todos los ángulos, político, económico, y es auditivo. No es necesario ver al político ahí, sino que la gente lo siente. Entonces, ¿cuál es la magia? ¿Cómo encantan a la gente? Con el fondo musical, el drama. Para usted tener un buen podcast, usted tiene que tener en sustitución de la imagen una música de fondo que es la que te va dando el tono de la conversación. El ritmo de la música, alto, bajito, suave, te dice a ti si es dramático, político, lo que sea. Entonces, esos son partes de los encantos de los podcasts de noticias. Vamos a escuchar algunos ejemplos ahora de esos que le hemos hablado. Explica que ya durante las negociaciones del acuerdo hubo un desequilibrio entre las dos partes. Se convocó a los representantes de las cancillerías, de las altas partes, para una negociación, y en esa negociación tuvieron participación los técnicos brasileños con la Cancillería brasileña, no así del lado paraguayo solamente estuvieron los representantes de Cancillería. Como estés, siempre puedes estar mejor. Mejor con Gaby Vargas. Katrina, George, Sandy, Andrew, Patricia, Harvey, Irma y Florence. Los huracanes son uno de los mecanismos que tiene el sistema terrestre para redistribuir la energía de la luz del sol que llega de manera desigual a la Tierra. Durante primavera y verano, estaciones en las que hace más calor, es cuando se dan las temporadas de huracanes. Bueno, ¿y a ti qué te importa? ¿Informarte o divertirte? Si lo quieres todo. La Corneta es para ti. Un análisis poco profundo de la realidad. Un programa libre de primicias exclusivas. Información de segundo plato con reportajes de medio pelo. La Corneta, come. Vemos. Comen. Vamos. Comen. Sales. Comen. Países africanos, casi la tercera parte de estos rescatados son menores y la inmensa mayoría, 92, viajan solos, no están acompañados por familiares ni por adultos. A bordo también hay mujeres y heridos de guerra tras pasar por Libia. La situación está bajo control, afirman desde Médicos Sin Fronteras, pero cada día que pasa va peor y se habla ya de emergencia psicológica. Hay que tener un dominio importante de lenguas extranjeras, ¿no? O sea, que es una posición bastante complicada. Pero al final la cantidad de puestos dentro del cuerpo diplomático pues es muy amplia, ¿no? Y los embajadores son solo la cúspide, por así decirlo, porque además los embajadores no tienen que ser necesariamente diplomáticos de carrera. Como son nombrados por el gobierno, que es algo lógico, porque al final están representando al Estado y al...